a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo, el cual habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, estando sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. Cuando vemos por medio de la palabra de Dios de que hay un tema que a veces a nosotros nos trae un poco de confusión. ¿De qué se trata el bautismo? Y algunos creen que el bautismo viene a ser el cierre de la salvación. Pero simbólicamente, como dice esta versión, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde, ¿a la figura de qué? Versículo 20. Los cuales pasado fueron desobedientes, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. Cuando la palabra de Dios nos lleva al tiempo del diluvio, nos estamos acercando a un concepto bautismal, en donde el agua representaba un momento determinante porque iba a ser el final de muchas vidas. Y este tema del bautismo es un tema muy complementario, pero es un tema muy significativo, porque en el tiempo pasado, cuando estaban estos hombres viviendo, la misma palabra relata como un testimonio de revelación que no lo dice el libro de Génesis. Esta revelación que nosotros estamos viendo en esta tarde es una revelación de la magnificencia de la presencia divina del Espíritu de Cristo hablando en los apóstoles. Es algo verdaderamente increíble cómo viene este apóstol, que había sido un apóstol muy quizás desapercibido o quizás descuidado, porque él no menciona en su biografía que haya sido alguien importante en cuanto a la literatura. El apóstol Pablo sí da su biografía, dando a entender que había sido criado a los pies de Gamaliel y que había sido instruido como un fariseo de fariseos, que había sido en cuanto a la ley irreprensible. Pero estas cualidades o estas prerrogativas de las cuales gozó el apóstol Pablo no las tuvo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tuvo estas ventajas, pero tiene una revelación de lo que ocurrió en esos momentos, y no son momentos tan cortos porque estamos hablando de 100 años. ¿Cuánto tiempo duró la construcción del arca? Casi 100 años. 100 años de burlas, 100 años de desprecios, 100 años de verdaderamente de admiración, de poder contemplar hasta dónde llegaba la locura de la fe de un hombre que le creyó a Dios y que comenzó a construir un arca en donde no había agua. Entonces, como queremos proyectarnos a lo que es el tema del bautismo, ahora venimos a ver de que el agua tiene una relación con el bautismo, porque eso es lo que dice a continuación el versículo 21. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde. Entonces está haciendo un cambio de lo que ocurrió en el pasado a lo que está ocurriendo en el tiempo de la iglesia. En ese tiempo, estos hombres fueron testigos y vieron la prueba fehaciente de Dios, que estaba poniendo a un hombre como que fuera una figura de un hombre demente, como un hombre loco, como un hombre fuera de sí. ¿Cómo podía hacer algo inaceptable? Es como ponerse a hacer una avioneta en un lugar donde no hay una autopista para poder agarrar vuelo.
Esto era contraproducente, iba en contra de toda razón. Sin embargo, aquí es en donde entra la conciencia. La conciencia de aquellos hombres no fue movida. Porque si la conciencia en ese tiempo los hubiera afectado a ellos, se hubieran puesto a pensar que después de tanta perfección del arca, porque algunos han dicho, científicos, ingenieros en la tecnología casi moderna, perdieron el Titanic, y estos hombres que calafatearon el arca se mantuvo en el tiempo de la prueba. Entonces, no es una burla a la tecnología, sino es una admiración y es una alabanza a la divina creación de Dios. Porque cuando vemos en la palabra de que esto es una figura de lo que pasó de lo que pasó en el tiempo de Noé, comenzamos a hacer las comparaciones y sobre todo la primera comparación que vamos a hacer es la conciencia. Porque lo que tenía que tocar era la conciencia de ellos. Pero lamentablemente el caso de Noé no se pronunció. Por lo menos Jonás dijo 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Por lo menos estaba dando un mensaje. Pero este hombre no dijo nada. El único testimonio fehaciente era el arca, que estaba siendo preparada para una infinidad de especies para que no se perdieran. Y entonces aquí es en donde comienza a usarse la conciencia, el conocimiento, la razón y la lógica. Si nosotros lo trasladamos al presente, comenzamos a ridiculizar el arca. Es imposible que haya recibido cuántas especies de animales en ese lugar. Pero si fueron 100 años, pudieron haber habido lugares para darle la cavidad a todas esas especies. Y dentro de todas las especies estaba el ser humano. 8 personas fueron guardadas por Dios por el agua que ahora simbólicamente representa el bautismo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí y dice a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde, quitémosle el paréntesis. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, hasta el 22, el cual habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, estando sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. Entonces, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y cuando nosotros vemos esta exposición de la palabra de Dios, que hace un paréntesis para hacer una clara diferencia entre lo que es el sacramento del bautismo y lo que es la Santa Cena, o ahora el partimiento del pan, que son los últimos, que son los 2 sacramentos que todavía practicó la Iglesia reformada, que salió de la Iglesia Católica y que reformó la Iglesia Católica y que viene a ser el día de hoy la Iglesia Evangélica. Cuando nosotros vemos entonces esto como cristianos, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios, pero dice, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, si volvemos a quitar el paréntesis, en solo el texto 21 diría, a la figura de lo cual el bautismo que corresponde por la resurrección de Jesucristo. El bautismo está relacionado con la resurrección de Cristo, porque el bautismo venía a simbolizar el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro. Y así como el Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro, así también nosotros hemos muerto con Cristo. Y ahora nosotros hemos sido sacados simbólicamente en la figura del bautismo. Por eso, cuando alguien recibe al Señor Jesucristo,
lo recibe por la fe. Y el punto esencial es la salvación del alma. Entonces el bautismo queda completamente en la didáctica de la doctrina, no como el que quita los pecados, sino que queda todo en la responsabilidad del Señor Jesucristo. Entonces, cuando los que tradujeron el Evangelio de Mateo incluyeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos ahí tuvieron un error no gramatical, sino un error didáctico, porque lo que venía representando el bautismo era la resurrección de Cristo. Entonces, si nosotros somos bautizados para resucitar con Cristo, tenemos que ser en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro precursor. Él es el que se ha anticipado para darnos a nosotros la oportunidad de pasar por donde Él ya abrió el camino doctrinal delante de Dios. Literalmente la Escritura nos muestra de que realmente nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero algunos dicen de que realmente el bautismo entonces es o no es parte de la salvación. Y entonces la didáctica de la palabra es clara. Aquí está diciendo, aquí la palabra dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios. Entonces, si esto viene a ser como una buena conciencia delante de Dios, es por lo mismo que cuando estaban los dos reos de muerte, cuando estaban los dos ladrones a la par del Señor Jesucristo, cuando ellos estaban viendo al Señor Jesucristo, uno lo injuriaba y el otro aceptaba su condición. En el momento que aceptó su condición, él fue tocada su conciencia. Y media vez fue tocada su conciencia, él pudo alcanzar el perdón de sus pecados. Porque aunque el bautismo es para tener una buena conciencia, para llegar a la salvación tenemos que ser conscientes nosotros. Entonces aquí como que se estuvieran contradiciendo los términos. Lo que está en el paréntesis, ¿es parte de la salvación o no? Porque realmente nosotros para llegar a conocer a Cristo, tiene que ser tocada nuestra conciencia. Pero ya después de que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, tenemos que tener una buena conciencia. Entonces, nuestra buena conciencia es la que va a adornar nuestro testimonio. Es decir, que cuando nosotros como cristianos recibimos al Señor Jesucristo, tenemos que estar conscientes que es la sangre del Señor Jesucristo la que nos limpia de todo pecado.